Bendiciones para todos los que se conectan y están atentos a cada una de las enseñanzas que nuestro Abacadosh a través de YouTube nos permite entregar. Y hoy vamos a iniciar una serie de enseñanzas de Bereshit, de Génesis. Y hoy vamos a entrar en las profundidades de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en este tiempo a través de ese libro tan maravilloso que es el libro de Génesis. Hoy vamos a poder entender y vamos a poder comprender un poco más la mente de nuestro Eterno y a poder ver cuál es el plan perfecto que Dios, aún desde antes de la fundación del mundo, ya lo había establecido. Entonces, muchas veces nosotros creemos de que simplemente esto empezó desde que Adán salió del huerto del Edén. Y empezó, sí empezó algo. Y empezó fue la caída del ser humano en ese estado de pecado. La imagen de Dios con la que había sido creado en el huerto del Edén había sido establecido para que siempre perdurara, para que estuviera para siempre. Pero desde el momento en que pisó fuera del huerto del Edén, su condición cambió y se volvió una persona corruptible, o sea, que se corrompía. Y desde ese momento empezó la caída del ser humano a una condición de pecado. Entonces, hoy vamos a empezar vamos a dar la introducción del libro de Génesis y lo vamos a hacer como una especie, hoy lo vamos a hacer más dinámico. Esto va a estar para que nosotros podamos entender, va a ser como a modo de clase, ¿sí? Entonces, ¿por qué necesitamos esto? Porque es que la idea es que no sea yo solamente el que esté acá, sino que ustedes puedan entender y que nuestra mente sea abierta y que ya nuestra mente no está metida en otras cosas, en otros asuntos, sino que nuestra mente verdaderamente esté igual que la mente de nuestro Eterno y podamos como aferrarnos y entender bien lo que Dios quiere hablarnos en este día. Entonces, Génesis. Ustedes, cuando les dicen Génesis, ¿qué piensan? ¿Qué pensamos cuando nos dicen la palabra Génesis o Bereshit? Principio, Sí. genealogía, genética. Mm, ¿Qué más? Creación, diluvio. ¿Qué más? Ángeles caídos, creación del hombre. Establecimiento del pueblo de Israel a través de Abraham, Isaac y Jacob. Mm, Profecía. Entonces, lo que hablamos ahorita, desde Génesis está establecido el final de todo. Porque para Dios todo lo que está pasando, eso ya fue historia. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar este libro de Génesis, empezamos a estudiar la historia de la humanidad. ¿Por qué la historia de la humanidad? ¿Y desde dónde? ¿Desde dónde se empezó todo? Desde su origen, desde que fue creado el primer hombre. ¿Listo? Nos enseña de dónde venimos. ¿Del mono? Entonces, ¿de quién? ¿No venimos del mono? ¿Quién dijo que veníamos del mono? Ah, ok. Teorías. Pero nosotros sabemos que no venimos del mono. ¿Fuimos creados por quién? Ok. ¿Hechos a qué? A su imagen. Fuimos creados con un propósito. ¿Cómo fuimos creados? ¿Y para qué fuimos creados? Propósito. A su imagen con un propósito. Si Dios te tiene aquí es porque tiene un propósito. Entonces, no sea piedra de obstáculo para usted mismo para crecer. Porque si Dios lo estableció y lo puso acá, fue con un propósito. El tema del libro de Génesis se puede resumir en el siguiente versículo. ¿En cuál fue? Génesis 5:1. Cuando hablamos la historia de la humanidad, estamos hablando de qué? De generaciones. ¿Listo?
Entonces, ¿qué dice Génesis 5:1? Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Listo? ¿Por qué es tan importante saber de dónde venimos? ¿Ustedes por qué creen que es tan importante saber de dónde venimos? Para saber hacia dónde vamos. Darle identidad. Sí. Porque este conocimiento nos da la identidad. El libro de Génesis, cuando nosotros en este momento de la historia, sí, en este año, nosotros podemos entender que tenemos una identidad a través de lo que dice Génesis. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Mi semejanza. En resumen, todo del hombre. Porque resumen todo aún hasta la venida del Mashiach también está ahí. ¿Y qué hizo el Mashiach por nosotros? Redención. Liberar. Nos dio vida. Al que quiere, ¿no? Nos dio soplo de vida. Entonces, porque este conocimiento nos da identidad, sabemos de dónde venimos, sabremos quién somos y hacia dónde vamos. Eso nos revela el libro de Bereshit. Vamos a ver un poco el marco de todo lo del libro de Bereshit según las generaciones. Las genealogías o generaciones en hebreos es la palabra toladot. T-O-L-A-D-O-T. Toladot. Entonces, ¿cómo así que las generaciones? Entonces, del capítulo 1 al capítulo 4, los cielos y la tierra. Entonces, va a ser un cuadrito, vamos a hacer un cuadrito. Capítulo, generaciones, la historia de. ¿Listo? 3 recuadros. Capítulo, generaciones, la historia de. Y ahí debajo de cada uno de esos, ustedes van a poner. Entonces, capítulos del 1 al 4, generaciones, los cielos y la tierra. ¿La historia qué? El hombre dentro y fuera del Edén. ¿Listo? ¿Sí? ¿No? Capítulos 1-4. Generaciones, los cielos y la tierra. La historia de el hombre dentro y fuera del Edén. De 5 al 9. Capítulo 5 al 9. Generaciones de Adán. ¿A dónde? ¿Qué termina el capítulo 9? Con Noé, correcto. De Adán a Noé. La historia de generación del diluvio. Del 10 al 11. Generaciones, hijos de Noé. Y entre paréntesis pongan 70 naciones. La historia de... ¿Cuál? Del 10 al 11, ¿de qué habla? De la Torre de Babel, correcto. La historia de Torre de Babel. Capítulo 11. De Sem a Taré. ¿Quién era Taré? El abuelo de Abraham. No, el padre de Abraham. Padre de Abraham. ¿Quién era más? Entonces van a poner el patriarca Abraham. La historia de el patriarca Abraham. Del 11 al 25. Taré a Abraham, generaciones. La historia de elección de Abraham y de Isaac. ¿Listo? Elección de Abraham y de Isaac. Capítulo 25. Ismael.
Generaciones, Ismael. Historia de es separado. Del 25 al 35. Isaac. Historia de Isaac y sus hijos, Jacob y Esaú. El 36. Esaú. Generaciones, Esaú. Historia de es separado. ¿37 al 50? ¿Quién creen? Jacob. Generaciones de Jacob. ¿Historia de quiénes serían? De Jacob y sus 12 hijos. ¿Listo? Entonces, ¿ya todos lo tienen? Sí. Ok. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? ¿De qué palabra en hebreo? Toladot. Correcto. No me tergiversen en la escritura. Entonces, ¿qué significa la palabra toladot? Generaciones. Cada uno de los temas generales del libro de Génesis se inicia con la presentación de una genealogía. En hebreo, toladot. Introducida por las frases, estas son las generaciones de, que en hebreo serían Aile, Toldot. Aile, A-Y-L-E, Toldot. T-O-L-D-O-T. Entonces, cada uno de esos empieza con ¿qué? Estas son las generaciones de Aile, Toldot. Aunque parezca sorprendente, aún la historia del Jardín del Edén, capítulos 2 y 3, es introducida por una genealogía. Toladot. Entonces, tengamos muy presentes todos esos nombres que les estoy dando, porque o si no, nos vamos a perder y vamos a salirnos del contexto. Decimos que en el capítulo 2 y 3 es introducida por una genealogía también. ¿Y cómo se llama esa genealogía? Toladot. Génesis 2:4. ¿Qué nos dice? Estos son los orígenes. Y ahí aparece una palabra, y es esa palabra orígenes. ¿A qué nos lleva esa palabra orígenes? ¿A una qué? A una toladot. ¿A una qué? Generación o genealogía. De los cielos y la tierra cuando fueron creados. O sea que en Génesis 2:4 nos está hablando que en medio de esos capítulos, en medio de ese tiempo, Dios había establecido ¿qué? Una generación de los cielos y la tierra cuando fueron creados. ¿Listo? Vamos a entender qué generación era. Entonces, si nosotros nos ponemos a buscar un poco más a profundidad, la palabra que aparece ahí, esa palabra que significa orígenes o generaciones, viene de una palabra, una pronunciación que es Toledá. Toledá, así como suena. Y viene de una derivación del 32 del Strong 3205. O sea, esa palabra viene del 8435, que significa descendencia. ¿Listo? Generaciones o descendencia. Y aparece la palabra Toledad con ese Strong. Pero de ahí viene una raíz primitiva, que es la 3205, que ya les voy a decir. Entonces, la definición del 8435 es descendencia, familia, historia. Apunten esos tres significados. ¿Qué significa la definición de Toledad? Descendencia, familia, historia. En la Reina Valera nos dice que descendencia, descendiste, familia, generación, historia, linaje, nacimiento, orden, origen.
Sí las pudieron comprender todas, ¿listo? No, no que las hayan apuntado todas porque las principales fueron las anteriores, ¿listo? Esto es como para abarcar un poco más la visión de lo que significa esta palabra. Cuando nosotros nos vamos a la palabra, ¿al cuál están? Al 84. Ese es el 8435 que significa Toledad, descendencia. Y la raíz primitiva es 3205. Espérame que se me perdió la imagen. Para que la podamos entender el significado profundo del cual tiene esta palabra. Entonces, vemos esas dos palabras. Ahora vamos a profundizar en lo que significa 3205. Esta tampoco es. Y la 3205 significa Yalad. Y-A-L-A-D. Yalad. Que significa agrupar. ¿Listo? Hasta ahí todo vamos perfecto, ¿cierto? La definición de esta raíz primitiva es tener hijos, engendrar, actuar como partera, específicamente mostrar linaje. Todo esto estaba establecido ¿desde dónde? Desde Génesis, cuando el hombre estaba ¿dónde? En el huerto. En el huerto del Edén. Eso tenemos que tenerlo muy, muy claro para poder entender lo que vamos a estudiar hoy. Definición Reina Valera significa agrupar, alumbramiento. Cuando nace un bebé, ¿qué dice uno? Un alumbramiento o dio a luz. Significa asistir, concebir, crear, criado, criar, dar, descendiente, efecto, engendrar, estéril, hijo, luz, mujer, nacer, nacimiento, natural, padre, partir. Bueno, entonces, estas palabras, pero las principales, ¿cuáles eran? Agrupar, alumbramiento. Tener hijos, cuestión de engendrar, actuar como partera, eso también significa como médico. Mostrar específicamente un linaje. Entonces, en ese momento, esa palabra que estaba mostrando, ¿un qué? Un linaje, correcto. Entonces, vamos a seguir. Esencialmente, las genealogías constituyen las columnas que sostienen y conectan el trama de la narración de Génesis, del principio a fin. Genealogía o generación es la traducción de la palabra hebrea toladot, que se deriva de la palabra belat, que significa niño. ¿Sí? Entonces, cuando dice la palabra Ailet Tolot, estas son las generaciones. Se podría traducir como estos son los hijos de. Algunas de las genealogías en Génesis son muy cortas y simplemente informan que tal persona vivió, se casó, tuvo hijos y murió. Sin embargo, otras son muy detalladas. ¿Se han visto las genealogías? No las vamos a ver hoy porque eso las vamos a ver dentro del cada estudio, cada genealogía, qué tan grande era. Entonces, por eso no, hoy estamos haciendo es una introducción y estamos abriendo nuestro entendimiento hacia el libro de Bereshit. Entonces, ahí entra otra cosa por aparte que también tiene que ver con la genealogía, pero es la letra Bab. Entonces van a poner un título ahí, la Bab faltante. ¿Quién se acuerda qué significa la palabra Bab? ¿Y qué número es la letra Bab? La 6, sí, es mejor dicho, la señora Paulina está. Porque fue la que le correspondió estudiar. Entonces vamos a ver la profundidad un poco de esa letra para poder entender qué fue lo que pasó ahí. La primera vez que aparece la palabra hebrea toladot
generaciones en la Biblia es en Génesis 2, 4, que fue el versículo que acabamos de leer anteriormente. En el hebreo original, la palabra está escrita con dos letras Bab, ¿sí? O sea, la letra Bab dentro de esa palabra Toldot, esta vez, dos veces. ¿Listo? Lo curioso es que luego de la caída del hombre, cada vez que aparece, está escrita esta palabra en la Biblia, le hace falta una Bab. O sea, en ese momento, por eso tenemos que estar muy atentos. En ese momento de Génesis 2:4, la palabra Toldot, que aquí se dice transliterado es Tildid, solamente, o sea, tenía las dos Bab. Y ahora, después de que el hombre salió del huerto del Edén, solamente tenía una Bab. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué más? ¿Qué significa la palabra Bab? ¿Faltante? ¿Qué significa la palabra, la letra Bab? Acá les voy a mostrar en hebreo cómo se escribe la palabra Tildit o Toldot o Toladot. Entonces, estamos acá, estas son las Bab. ¿Listo? Y acá solamente hay una. En el comienzo estaban las dos. Pero después de que el hombre salió del huerto del Edén, solamente tenía una. ¿Listo? Sabemos que tenemos que leer de aquí hacia acá. Entonces, eso después lo vamos a ver de pronto un poquitico más a profundidad, que si no acá nos quedamos. La letra Bab. ¿Listo? Para tenerla clara. La letra número 6. ¿Qué significa esta letra? Significa hombre, clavo, gancho, vínculo, unificación o conexión. O sea, la letra Bab en ese momento ahí estaba haciendo una conexión. ¿De quién con quién? De Dios con el hombre. Pero ¿por qué fue quitada después de que él salió del huerto del Edén? Porque ya no había ese vínculo. Y aquí es donde entra lo principal, lo que Dios anhela con cada uno de nosotros, y es una ¿qué? Un vínculo, una ejad. ¿Ustedes creen que la enseñanza que yo les envié fue por que sí? Que la volviéramos a escuchar. Algo que nuestro Roe nos había dicho hace tiempo atrás, que muchas veces nosotros no ponemos atención. Y Dios ya nos había dicho, yo lo que quiero es una unidad contigo, una unidad con Pacho, una unidad con cada uno de los que estamos personalmente. No que Pacho busque una unidad por mí. No es que yo quiero unirme, pero sí, pero ayúdeme usted para con eso nos unimos ahí con Dios. Algo personal. Entonces, cuando fue quitada esa Bab, fue quitada la unión con Yahweh. Entonces, ¿Dios qué hace en el libro de Génesis? En el libro de Génesis, Dios nos muestra otra vez esa unión y cómo lograr esa unión con Él. Por eso es tan importante nosotros estar y querer ser uno con Dios. ¿Sí? En Juan 17, 21 más o menos nos muestra que Yeshua hace una oración o está haciendo una oración. Y dice, te pido, Padre, que así como yo soy uno contigo, ellos también sean uno conmigo, así como yo soy uno contigo. En ese libro también nos estaba diciendo que Dios lo que anhelaba era una unidad, que volviéramos a esa ejad con Dios. ¿Qué se acuerdan de ustedes de esa enseñanza? De la ejad. Y eso ya lo habíamos expuesto acá, usted no lo había hecho. Acá hay otra parte muy importante, y de que la Bab es la parte
significa también una parte del cuerpo y es el riñón derecho. Entonces, cuando Dios dice que examina hasta lo más profundo de nosotros, quiere decir que examina hasta lo más profundo de nuestros riñones, que es el órgano que está como más escondido. Entonces, por eso Dios dice que entra hasta lo más profundo de tu ser y examina lo que hay allá. Hasta cosas que usted ni sabe que tiene. ¿Mm? Entonces, desde ese momento, cuando fue quitada la Bab, Dios dejó de verlo como tenía, como siempre lo veía, porque Adán andaba con Yahweh cuando estaba dentro del jardín del Edén. Vamos a entender un poco más. Pero esta Bab faltante, mire por qué es tan importante estudiar las genealogías, las generaciones. Pero esta Bab faltante vuelve a aparecer en otro libro de la Biblia. ¿En dónde creen que volvió a aparecer otra vez con esa Bab? No. Está en la Tanaj. En Daniel. No, si ahorita me dicen los 66. En Ruth 4:18 vuelve a aparecer esta palabra con la letra, con las dos Bab. ¿Ustedes por qué creen que en Ruth 4:18? Ruth 4:18 nos dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Gerson. Gerson engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. ¿Cuántas generaciones hay ahí? 14 generaciones. Entonces, ¿qué hizo Dios desde ese momento? ¿Y quién viene de la descendencia de David? Ah, bueno. Entonces Dios empezó otra vez a implantar o sea, esa unión de Dios con el ser humano a través de este momento otra vez. Entonces, el libro de Génesis, ¿qué nos muestra? La unión de cómo volver nosotros a unirnos con Yahweh y ser uno también. No es casualidad, pues, el linaje de David había venido el Mesías, quien va a restaurar y a redimir la humanidad y hará volver a la tierra a su estado original. ¿No les parece como algo tan hermoso de lo que Dios hace? Y entonces nosotros, ¿por qué nos seguimos comportando igual? Por eso les decía desde el comienzo, si nosotros empezamos y nosotros vemos el plan tan hermoso que Dios tiene con nosotros y la misericordia tan grande que ha tenido con nosotros, no actuaríamos de una forma que hacemos contristar el corazón de mi Padre. Entonces, hasta ahí, perfecto, ¿cierto? Yo por eso les dije, no voy a entrar por Bereshit. ¿Qué significa la palabra Bereshit? De pronto lo vamos a ver, lo vamos a tocar desde el primer capítulo, pero esto era tan importante saberlo de por qué el hombre se había desligado de Dios. Porque hablábamos de Génesis 3, sí, Eva pecó, el hombre salió del huerto del Edén, pero en ese momento en Génesis 3:15, Dios también hizo una promesa que iba a separar, que iba a traer una enemistad entre ¿quién? Entre ti y la mujer, ¿cierto? Estaba hablando con quién en ese momento, con la serpiente, le estaba diciendo, le voy a separar la generación de usted y de la mujer. ¿Y la mujer quién es? El pueblo de Israel. Entonces, por eso es que es tan importante nosotros, desde ese momento Dios ya nos estaba hablando que iba a pasar el final. Por eso era tan importante dar la enseñanza que se dio hace 8 días a través de los esenios, a través de quién más, de Judá. ¿Qué hizo Judá? ¿Por qué Judá no quería? O dijo que sí quería, pero al final no lo hizo, pero después vino Israel y dijo, yo no quiero nada.
O Efraín dijo, no quiero nada con ustedes, no quiero nada con ustedes, no quiero nada con Dios. ¿Será que nos parecemos? En las escrituras forman un libro único cuya narrativa se cuentan tres elementos importantes dentro del libro de Bereshit: el autor, el ejecutor y el plan. El autor es Yahweh, el cual presenta un plan ¿de qué? De redención, que incluye la recuperación de todo lo perdido, todas las partes caídas de la creación, por lo tanto, implica la salvación de los hombres, como ejecución de su designio inicial, que fue truncado por la acción corrompedora de ¿quién? ¿Quién vino a corromper? Satanás o Hasatán. ¿Listo? Entonces, ¿quién corrompió el plan que tenía Yahweh? Satanás, ¿sí? Y ahora aparece un ejecutor de este plan. ¿Que quién es? ¿Quién es el que ejecuta todo el plan de Dios? Dice que por él y para él fueron creadas todas las cosas. Entonces, ¿quién es? Yeshua, quien es el que va a ejecutar todo. Por eso el Mashiach está desde el comienzo. Porque a través de él se iba a ejecutar todo el plan. ¿El plan de qué? Tanto de redención de su pueblo, devolverlo a otra vez al comienzo como cuando estaba el jardín del Edén. Y de ahí que aparece que tanto como él nos iba a traer la redención, también para el adversario iba a traer la ¿qué? La destrucción. ¿Listo? El ejecutor de este plan es Yeshua HaMashiach, quien ha cumplido con todos los requisitos necesarios para su voluntad inicial, para que su voluntad inicial sea cumplida. ¿Por qué? ¿Qué dice o qué dijo Dios en un momento antes de la creación? ¿Qué dice Isaías 55:11? Yo creo que se lo saben. Isaías 55:11. ¿Que la palabra va y no vuelve? Ah, bueno, ya se acordaron. Pero ahora leámoslo bien. Así es la palabra que sale de mi boca. No vuelve a mí vacía, sino que hace lo que me propongo, logra lo que la envío a hacer. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quién es la palabra de Yahweh? El Mashiach, que fue enviado ¿para qué? Para que no volviera vacía. O sea, que iba a cumplir todo lo que Dios había establecido desde el principio hasta el fin. Sí, él dijo, será hecho, no importa cuántas trabas Satán insista en colocar en el camino. Porque Dios, ¿qué va a hacer? Lo va a hacer. ¿Listo? Estos tres elementos, ¿cuáles? ¿Cuáles fueron los tres elementos? Autor, ejecutor y el plan. Vamos a encontrarlos a lo largo de todas las escrituras y cada uno de los libros nos presentan diferentes aspectos de estos tres elementos. Por eso también hace 8 días, cuando mi esposa enseñaba de qué? Nahum, que también se veía en ese libro, los aspectos de ese libro. ¿Se veían esos tres aspectos también? ¿Cómo los veían en ese libro? Autor, ¿quién era? Yahweh, ¿cierto? ¿Qué iba a hacer? Rescatar a su pueblo, pero iba a traer destrucción. Pero al final iba a haber ¿qué? Redención. ¿A través de quién? De Yeshua. O sea, en todos muestran siempre esos tres aspectos. En Bereshit vamos a comenzar a conocer el plan de Yahweh para nosotros hoy. Casi en el final de los tiempos, resulta mucho más fácil comprender todo el plan porque ya han sucedido casi todas las cosas, ¿cierto? ¿Cuántos llevamos? Casi 6.000 años. Casi 6.000 años. ¿Sí? Y eso también lo vamos a aprender más adelante también. Que esos tiempos o esos días también representan unos tiempos, en este tiempo, unos tiempos de los cuales Yahweh ya había establecido. Sin embargo, la mayoría de los creyentes no lo ve por completo. Algunas religiones
fallan al insistir en colocar la centralidad en el asunto de la salvación del hombre a través del Mashiach. O sea, solo se centran en quién, en el Evangelio, pero sin la ley. ¿Listo? Y otros, que eran los que están allá en Israel, ¿de quiénes son? Sí. Fallan al insistir en colocar la centralidad del asunto en la restauración de Israel, pero a través de un Mesías que aún lo esperan. Entonces, el mundo está en una confusión. Uno tira para aquí, que solo es la ley, y el otro para aquí, que solo es la gracia. ¿Y quién tiene la razón? ¿Judá tenía la razón? ¿Efraín tenía la razón? Según lo que estudiamos hace días, no. Ambos fallan porque colocan las cosas del hombre como idea central. Las cosas del hombre. Ustedes cuando van por la calle y de pronto llega alguien a hablarle de Jesús, ¿qué le muestra? Un folleto. ¿Y en ese folleto qué hay? Las 4 leyes espirituales. Pensamientos de Hombres. hombres. Ahora, si ustedes van allá a Israel, al muro de Alexandra Salomé, ¿qué están haciendo? ¿Abren qué? No abren. No. Abren el Talmud, abren otros libros que son ¿qué? Cosas de hombres. De hombres. Entonces, por eso ambos están haciendo cosas de hombres. ¿Sí? Pero la idea central, ¿quién es la idea central de todo esto? Yahweh es la idea central de todo este asunto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Pero la mente de Yahweh y sus pensamientos no están en las cosas de la tierra, sino en la reunificación del cielo y de la tierra, el regreso al Ejad, a la unidad. ¿Sí, sí, es que esto es algo tan importante cuando nosotros lo podemos entender, de que nosotros no ponemos nuestra mirada en un ser humano. ¿Sí sabe qué pasa cuando nosotros ponemos la mirada en el ser humano? ¿Qué pasa? No, empecemos a analizar ese punto. Idolatría, Desviación. desviación, ¿qué más? Religiosidad. Voy a ponerle un ejemplo. Algo que pueda ocurrir acá dentro de una comunidad. Cosas que aquí no pasa. ¿O será que sí pasa? Vamos a ver cuando ponemos nuestra mirada en el ser humano, cuando estamos dentro de una comunidad. ¿Qué pasa? Si esa persona como humana se equivoca, entonces se desvía y se argumenta. Se argumenta. Se- Pero es que mire lo que está haciendo. Pero mire que no sé qué. Pero mire que sí sé cuándo. No, yo no estoy acá porque, venga, ¿usted vino a poner la mirada acá en el ser humano o en Dios? Cuando hay un ejad con Dios, yo pongo mi mirada en Dios y yo sé que mi hermano está en un proceso de restauración. Si yo voy adelante, yo no soy quién para juzgar quién es o qué es lo que tiene esta persona, porque cada uno avanzamos a lo que nosotros creemos y a lo que nosotros hacemos y a lo que confiamos. Pero cuando nosotros ponemos la mirada en el ser humano, ¿qué pasa? Lo que veamos. Vienen cuestionamientos, argumentos. ¿Qué más viene? Paradigmas. Incluso Vienen pensamientos incorrectos. dogmas, hasta dogmas Sí. pueden pasar. Bueno, sí. Entonces, pero lo que Dios, como Dios no piensa como nosotros, sino Dios tiene un pensamiento mucho más grande. Y el pensamiento es de que nosotros nos unamos con Él. Y eso es lo que Dios siempre ha querido. Que nosotros, como seres humanos, como pueblo, nos unamos con nuestro Creador. Individualmente. Sin religiosidades. Sin queja, sin cuestionamientos. Porque eso lo que hace es alejarnos. Alejarnos. ¿Qué hizo Eva cuando pecó? Se alejó. Se alejó. Pero ¿cuál fue el primer pensamiento que ella tuvo cuando pecó?
consintió La serpiente consintió la la posibilidad engañó. de... La serpiente la engañó. Ustedes me están hablando mucha carreta. consintió el pecado. Leamos Génesis 3. Los primeros 3 versículos. ¿Qué nos dicen? En voz alta, Pacho, por favor. Génesis 3, del 1 al 3. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que Yahweh Elohim había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Elohim les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Yahweh dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. El 4. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Yahweh sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Yahweh, con el conocimiento del bien y del mal. 5. Ese es el 5, el 6. El 6. La mujer quedó, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. ¿Sí? Siga así. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron a Yahweh caminando por el huerto. Así que se escondieron de Yahweh entre los árboles. Entonces Elohim llamó al hombre. ¿Dónde estás? Y el hombre contestó, estoy caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó Elohim. ¿Acaso has comido el fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Ok, está ahí. ¿Qué pudimos entender en ese pequeño contexto? La primera respuesta de Eva fue acertada. Dijo que no, de ese árbol no debemos comer. Pero el enemigo fue, con su sutilidad, fue haciéndole, o le incrustó ahí argumentos, de que, no, pero de pronto sí puede comer, de pronto no pasa nada. Y la arrastró hasta acá. ¿Le puso? Le afectó su mente, su pensamiento, lo que Yahweh había establecido desde el comienzo. Desde ese momento ella decidió separarse de Yahweh y ya no estar a la imagen y a la semejanza de Yahweh. Siempre usa la misma estrategia. Ok. ¿Y la está utilizando en estos momentos? Sí. Ah, bueno. Entonces, Adán hizo algo y fue decir, Eva fue la que me dio. ¿Echarle la culpa a quién? Justificarse. Justificarse. Pero es que esa justificación, ¿qué le costó? También. Él también conocía y él también sabía quién era y sabía qué era lo que tenía que hacer. Entonces, si ve todo lo que sucede, entonces vamos a seguir. El esquema básico general de Bereshit es el siguiente. Elohim creó, Hasatán corrompió y el hombre cayó y Yahweh planeó. Otra vez. Elohim creó, ese es el esquema básico de lo que está en todo el libro de Bereshit. Elohim creó, sí, ¿cierto? Sí. Del 1 al 2, o capítulos 1 y 2, Hasatán corrompió. ¿El hombre qué? Cayó, eso ocurrió solo en el capítulo 3. Y Yahweh planeó. Y ahorita vamos a ver cómo es que está, cómo así. Dice, elaboró un plan para recuperar lo perdido. Cuando planeó, eso ya lo había hecho desde hace mucho tiempo atrás, antes de la creación. Cuando hay un texto que dice que Hasatán cayó, el ángel de luz cayó como un rayo, ¿sí? Desde ese momento, antes de eso, porque eso fue desde ese momento, él empezó a hacer un plan. Lo empezó primero a hacer ¿con quién? Con Adán. Pero él sabía que posiblemente Adán no podía ejecutar esto, entonces tenía un plan B, que era Yeshua. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el esquema básico? Elohim creó,
Satán corrompió, el hombre cayó y Yahweh planeó. Ok. Elaboró el plan para recuperar lo perdido. Él planteó aquí, el planteo aquí está sumamente simplificado. Y a medida en que vamos estudiando cada libro, vamos a poder entender. Y también vamos a poder borrar muchos antiguos conceptos que estaban adquiridos, pero son incorrectos. Entonces lo que vamos a hacer con este libro es también a corregir lo que por mucho tiempo también teníamos en nuestra mente que era incorrecto. ¿Listo? Como una cosa que yo también creía que también que era correcto así. Y decimos que, ¿cuántos ríos habían dentro del jardín del Edén? Ríos. ¿Cuántos? Sí que nada. Cuatro. Ok, muy bien. Un río. Y de ese río se derivaban los otros. Eso lo vamos a mirar más adelantico. Entonces, por eso se van a limpiar muchos conceptos que creía uno que estaban bien, pero que no era así. Porque dice la palabra que había un río que regaba el jardín del Edén. Y después, ahí sí se separaron los otros ríos. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho oído y no salirnos. Entonces, el libro de Bereshit contiene ¿cuántos capítulos? 50. Pero podemos derivarlo en 3 secciones. Del capítulo 1 y 2 constituyen la primera sección. Elohim creó y recreó. ¿Listo? Capítulo 1 y 2, ¿qué hizo Elohim? Creó y recreó. Los capítulos del 3 al 11. Hasatán corrompió. ¿Listo? ¿Qué pasó desde ese capítulo 3 hasta el 11? ¿Quién me hace un repaso así completo? Ángeles caídos, ¿sí? La caída del hombre, sí. Con eso empieza, desde el 3 empieza con la caída del hombre, del salida del huerto del Edén. Después, Caín y Abel, pero antes de eso están también los ángeles caídos, los nefilín. Todo empieza toda la corrupción de todo lo del planeta. Y llegamos hasta el diluvio de esa generación perversa, pero aún también se preservó algo, porque en el capítulo 10 y 11 apareció ¿quién? La Torre de Babel, ¿sí? Nimrod. Entonces, hasta ahí, ¿qué empezó? La cadencia del hombre, ¿sí? Lo que Dios no quería, pero Hasatán logró corromper. ¿Listo? Pero es después del 12 que empieza el 12. ¿Pero qué empieza el 12? La promesa. O sea, ¿qué empieza a hacer? Lo que ya vamos a ver. Los capítulos de 3 al 11, Hasatán corrompió. La segunda en los capítulos del 12 al 50, perdón, la tercera. De los 12 al 50, Yahweh ¿qué? Planeó. ¿Sí? Cada sección empieza con un nombre y una acción. La primera sección leemos Elohim. ¿Sí? Entonces, siempre, o sea, el primero, porque el capítulo 1, ¿cómo empieza? Elohim bara. ¿Qué más? No, mejor dicho. Elohim bara los cielos y la tierra. Entonces, yo los voy a enseñar detalladamente para poderlo entender, pero cuando empecemos el capítulo 1. Pero la primera palabra que aparece es Elohim
bara, creó, ¿sí? Y recreó. Entonces la palabra con la que empieza es Elohim. ¿Listo? La segunda, ¿con qué empieza? Con un sujeto. La serpiente. La serpiente. ¿Sí? Y la tercera sección, ¿con quién empieza? El Eterno había dicho Abraham. La promesa Eterno a través de había dicho Abraham. Abraham. Yahweh le habla. Yahweh. Empieza con la palabra Yahweh. Esto quiere decir, Elohim creó. ¿Qué significa Elohim? Creador. Sí, pero ¿qué más significa Elohim? Justicia. Sí. ¿Qué más? Entonces, esto quiere decir, Elohim creó, la serpiente corrompió y Yahweh llamó. ¿Sí lo podemos entender esos 3 puntos? Y en esos 3 puntos está todo el contexto y todo el plan perfecto de Dios. ¿Listo? En Bereshit se siembran las primeras semillas del plan de Elohim y se nos muestra cada vez la revelación es mayor y más clara y se nos muestra el motivo de la rivalidad por parte del enemigo del Elohim. Y veremos que esas dos corrientes, la línea de la simiente de Elohim y de la línea de la simiente de la serpiente, corren parejas a lo largo de la historia, mucho más interligadas de lo que hemos creído. Siempre Dios mostró primero en Génesis 2:4 una ¿qué? Una genealogía. ¿De quién? De Yahweh, la genealogía de Yahweh, ¿cierto? Porque estaba la imagen y semejanza de Yahweh. Pero en Génesis 3, ¿qué genealogía aparece? La de la serpiente. El hombre con una naturaleza caída. Pero esas dos van siempre ligadas. Por eso ¿en Ruth qué? ¿4 qué? 4:18. ¿Qué aparece de nuevo? Otra vez la genealogía, pero Dios vuelve a restaurar y pone la Bab de nuevo. Y en Bereshit también se comienza a perfilar el motivo del Elohim, que el motivo que el Elohim tiene en su corazón de edificar para sí una casa. La intención de Elohim a lo largo de toda la palabra ha sido edificarse para él un templo donde él en plenitud pueda ser contenido y pueda ser expresado y pueda hacerse uno con el hombre en forma corporativa. De manera que el Elohim y el hombre lleguen a ser uno y el hombre llegue a ser la morada del Elohim en forma colectiva y también Elohim llegue a ser la morada del hombre, como dice en Mismor, que es Mismor, Salmo 132, 13, 14, que nos dice, ayúdeme con esa palabra. Salmo 132, 13, 14. Y mire que nosotros vamos a empezar a abrir nuestros ojos espirituales para poder comprender la escritura de una forma mucho más profunda. ¿Qué dice Mismor 132, 13, 14? Salmo 132, 13, 14. Porque Yahweh ha elegido a Sión, la quiso por habitación para siempre. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Ok, porque la he escogido, dice aquí, dice en esta versión, porque Yahweh ha escogido a Sión, la que la ha querido por su morada. O sea, ¿dónde iba a habitar Yahweh? En una morada. Este es mi lugar de reposo para siempre. Yo moraré aquí porque la he escogido. Por una parte nosotros somos su casa y también Él es nuestra habitación. ¿Qué dijo el Mashiach cuando Él se fue? Cuando Él ascendió. Voy a preparar ¿qué? Moradas, ¿cierto? ¿Eso en dónde está? ¿En la escritura?
En Hechos, capítulo 1. Entonces, esto quiere decir que es una morada mutua, donde nosotros moramos en Él y Él en nosotros. Este motivo es el central del plan de Elohim, porque es lo que está en su corazón. Se va a lograr todo a lo largo de toda la palabra, pero la primera piedra, la primera mención del desarrollo de este programa, la encontramos precisamente en el libro de Bereshit, que es el libro de los orígenes y de las semillas primeras. Aquí vemos a el Elohim se revela a sí mismo como un Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, que son también representaciones de los 3 niveles de crecimiento. Su templo fue construido 3 etapas iniciales: Abraham, un hombre; Isaac, una familia; y Jacob, las 12 tribus, inicio de una nación. Entonces, ¿cómo empezó Yahweh su plan? Abraham, ¿qué significa qué? Un hombre. Isaac, una familia. Y Jacob, las 12 tribus, inicio de una nación. Por eso dice que ellos entraron a Egipto como qué? Como una familia, pero salieron como una nación. Por eso la palabra va tan conectada con todo. Y ese cuerpo continuó creciendo hasta que produjo fruto y nació la semilla. La semilla siempre está en el fruto, ¿sí sabían? ¿O la semilla está por fuera del fruto? Ah, es que esta guayaba le salió una semilla aquí por un lado. Ah, es que una naranja salió con las pepas por fuera. Sí, con las semillas por fuera, no. Y entonces fue muerta la semilla y el grano de trigo cayó en tierra. Y así comenzó la segunda etapa de la construcción del templo, la segunda mitad de la menorá, como Yeshua dijo: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré otra vez. Eso está en Juan 2:19. Yeshua sabía que el crecimiento del cuerpo, templo, tiene 3 etapas, 3 días. La primera parte era una sombra de la realidad que se manifestó en el fruto. ¿Quién era el fruto? Yeshua. Porque la primera parte era la producción y la siembra de la semilla inicial. O sea que Yahweh, ¿qué empezó a hacer desde el comienzo? A sembrar algo. ¿Y qué estaba sembrando? Un fruto. Que ese fruto, ¿cuándo nació? ¿En el pesebre o en la azúcar? Ah, bueno. Entonces, esta semilla de la cual nació el Mashiach fue sembrada desde el principio, desde Génesis 2, ¿2 qué? 2:4. El inicio de las generaciones. Por eso es tan importante la genealogía y de mirar la genealogía de lo que nos habla la palabra. Entonces, porque la primera parte de la producción y la siembra de la semilla inicial, el Mashiach, ¿qué debía de nacer para después morir? ¿Y por qué el Mashiach tenía que morir? Porque la semilla tiene que morir. ¿Para qué? Para nacer y dar fruto. Y adivine dónde está ese fruto. Ah, bueno. Entonces, cada vez que se les dé por hacer algo incorrecto delante de Dios, piensen en eso. De que esto no viene de ahorita, sino viene de un plan perfecto de hace muchísimo tiempo atrás. Como para cogerlo en un momento a otro y cogerle y hacerle así con el pie. Pisotear la sangre del Mashiach. Por eso el que sabe y el que entiende esto, nunca vuelve a hacer algo en contra del Mashiach. Porque ha reconocido el Mashiach y sabe quién es y sabe qué hizo por nosotros. El Mashiach es la semilla inicial que debía ser producida en la etapa de las sombras para poder brotar, cumplir su obra y morir, a fin de pasar a la segunda etapa, la reproducción del grano en los muchos granos.
En la primera etapa hubo una única semilla. En la segunda etapa, esta semilla se sembró a sí misma para reproducirse en muchos. ¿Quiénes? Nosotros, nuestros hijos y nuestras generaciones. ¿Será que no se está reproduciendo esa semilla en nosotros? ¿Empezó con quién? Con nosotros. Continuó con nuestros hijos y continuó con los hijos de nuestros hijos. Y así, progresivamente. ¿Lo está haciendo Dios en este momento? Ok, eso lo vamos a mirar también en un capítulo de Génesis. Y es del tiempo en el que estamos actualmente. Y eso lo hablábamos la vez pasada cuando tomamos en el ayuno, de lo de cuando el Mashiach caminaba sobre las aguas. Y llegó, y a quien también le dijo a Pedro, lanza la red. Y la podemos poder entender porque todo eso está acá en Génesis. ¿Quiénes son los peces? ¿Quiénes son los pescadores? No, pues entonces ahora peces y pescadores. Usted era un pez anteriormente, pero ahora usted es un pescador. Antes era un pez, ahora es un pescado. Vamos a seguir. En esta segunda etapa de bebé, está siendo gestado en el vientre de la mujer y ésta aún espera a ser dado a luz. Por eso, esta etapa es una del cumplimiento parcial y no completo, como afirman erróneamente la mayoría de los creyentes, en la cual tenemos la garantía del Rúa en parcialidad y vamos siendo gestados, trabajados, cambiados, haciendo crecer nuestro Mashiach, el Mashiach en nuestro interior, y de esta manera transformándonos en las piedras aptas para la edificación de la casa de Yahweh. Finalmente, llegamos a la tercera etapa, que comienza en breve en el milenio o en la era de Sukkot, con una manifestación con mucho mayor. ¿Qué podemos ver en esas tres etapas? El proceso de crecimiento. ¿Qué más? Y aún Dios nos estaba mostrando esto desde el Bereshit. ¿Por qué es tan importante la Torá? Y no solo quedarnos en el Evangelio. Para poder entender el plan perfecto de Dios. Y para poder entender los tiempos en los cuales estamos. Si nosotros no aprendemos y no sabemos Bereshit, no vamos a ver ni dónde estamos parados. Así de sencillo. Ah, no, es que yo estudié Apocalipsis. Si no estudió Bereshit, usted no va a entender Apocalipsis. ¿Mm? Entonces, ¿será que estaba hablando de la novia en Bereshit? ¿En dónde? Génesis 3:15. Cuando dijo que iba a poner enemistad entre ti y la mujer. Desde ahí ya estaba la mujer, la esposa del Mashiach, la que estaba esperando a su novio. En este momento nosotros somos esa mujer que estamos esperando al novio. ¿Sí? Vamos a seguir. Finalmente llegamos a la tercera, bueno, la etapa del Mashiach, la etapa milenial con el Mashiach. Esa etapa está muy pronta. Y eso también lo vamos a poder entender con el estudio de cada capítulo de Bereshit. La segunda etapa era la de Sukkot. Y es el comienzo de la manifestación. Perdón. En la segunda etapa, la era de Sukkot. O sea, termina la segunda etapa y empieza la era de Sukkot. Es el comienzo de la manifestación de la luz que vemos aquí en Bereshit. Porque la luz ya vino al mundo y muchos no la reconocieron. No es la luz completa aún, porque esa solo se manifestará en su segunda venida, cuando vengan las bodas del ¿quién? Del Cordero, y sea uno con su novia, su cuerpo, y sean una sola carne, un solo cuerpo, morada perfecta para el Eterno. Y Yeshua está en el medio, el brazo central de la menorá, que no tiene par, el eje central de todas las cosas. Si podemos entender esto tan
tan maravilloso que Dios tenía aún desde el comienzo con nosotros. Siempre Él buscaba una ejad, la unión con Él. Pero el pueblo, ¿qué hacía? ¿Qué hizo en Nínive? ¿La unión con quién? ¿Con los quiénes en ese momento? Con los asirios. Mezclarse. Siempre el mundo quiere con todos los de alrededor, menos con Dios. Qué cosa con el ser humano, ¿no? Entonces, todo esto está ocurriendo y por eso lo menciona, porque en la menorá y en todos los utensilios y en todo lo que nosotros podemos ver en muchas cosas, ¿está quién? Yeshua. Y Yeshua nos muestra. Y Yeshua es esto. Cuando estudiábamos todo lo del Mishkan, ¿qué aprendíamos? Que la esencia de Yeshua estaba en todo el Mishkan. ¿Sí? Aún en la entrada, con los velos que estaban, ¿qué colores estaban en la entrada? Eran las cortinas de la entrada al atrio. Púrpura, blanco, carmesí. Y cada uno de ellos representaba lo que el Mashiach iba a hacer a futuro. El blanco, la santidad, la pureza. El rojo, La sangre, sí, exacto, la redención. Y el púrpura, la realeza. ¿Sí? Entonces todo estaba ahí. Y desde Bereshit nos muestra la esencia del Mashiach. Y por eso todos esos los brazos, y solo había uno que no tenía par. Porque era el plan perfecto y era centrarlos todos. Por eso otra vez volvemos al texto de Juan 17. Si quiere vayámoslo buscando para poderlo entender. Juan 17, desde el 20 hasta el 22 creo que es. Juan 17, 20. Leámoslo desde el 17, desde el 15. Juan 17, 15, sí. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Ok. ¿Lo pudimos entender? Dios siempre ha querido que nosotros seamos uno con Él. ¿Somos uno con Él? Estamos aprendiendo, estamos avanzando, sí, pero que no nos quedemos. ¿Listo? La parte central del templo que Yeshua estuvo construyendo para su padre, Yahweh, es Yeshua mismo. El eje central de la columna vertebral que lo sostiene, el sistema nervioso, toca todas y cada una de sus partes, que con el Ruach lo pone en contacto con Yahweh. Es la columna vertebral. ¿Qué hace la columna vertebral en uno? Sostiene. Pero internamente en la columna vertebral, ¿qué va? la médula, es vida. ¿Qué más va? Por ahí se transporta toda la información que sale desde acá hacia todo el cuerpo. ¿Sí? Toda la información se mantiene ahí. Por eso era que también cuando se llevaban los sacrificios, y especialmente los toros, para el sacrificio, lo primero que presentaban era la cabeza del toro. Lo primero que ponían era la cabeza y después ponían los órganos. Y la cabeza era lo principal. Entonces, por eso abarcan muchas cosas tan importantes y muchas riquezas espirituales acá. Ese es el punto central, y a eso vino el Mashiach, a cumplir la voluntad del Padre que Hasatán había obstaculizado, a restaurar las cosas caídas, a recuperar las perdidas y a resolver toda división para llevar al mundo nuevamente a una perfecta ejad con el Creador. Por eso es que nosotros, o el ser humano no puede ser ejad cuando no tiene un nacimiento genuino. Juan 3, ¿qué dice?
¿Se acuerdan que la conversación de Yeshua con Nicodemo? Ah, bueno, entonces, él estaba diciendo esto, nacer de nuevo para que seas Ejad con Yahweh. Pero si no naces de nuevo, nunca vas a poder ser Ejad con Yahweh. Y el nacer de nuevo es morir a todo. Empieza un proceso desde el momento en que haces la tevilá. Pero no te puedes... ¿Se acuerdan de una característica de los esenios? Que eran instruidos durante un año y habían 2 de prueba. Sí. Entonces, esos 2 años de prueba precisamente le enseñaba eso, lo que dice mi esposa, no confiarse. Si ya logra superar eso, listo, perfecto. ¿Sí? Eres confiable para Dios. ¿Mm? La salvación del hombre, la recuperación de sus funciones, el dominio de la tierra. Aquí hay otra cosa. ¿Para qué Dios creó al hombre? Para que se enseñoreara sobre toda su creación. ¿Cierto? Primero fue puesto el hombre en el jardín del Edén y ahí sí empezaron a crecer los árboles. Y eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces, lo principal éramos nosotros también en ese momento, para que todo funcionara conforme a lo que nosotros, como nosotros lo ordenáramos o no lo ordenáramos nosotros, sino lo administráramos. Por eso también les enseñaba muchas veces atrás que lo que tú tienes no te pertenece. Lo que nosotros tenemos no nos pertenece. Y eso Dios lo va a ver o lo va a hacer en este año. Algo. Dios va a probar el corazón con eso este año. Y ahí es donde se va a ver el comportamiento del ser humano. A ver si le dice, ¿eso es suyo? Dígame cuándo estabas cuando creó. ¿Qué le decía Yahweh a Job? ¿Dónde estabas tú cuando creé los cielos y la tierra? ¿Y Job qué? No, pues, sí, tienes razón. Entonces, la salvación del hombre, la recuperación de sus funciones, el dominio de la tierra, el resto de las cosas son parte de este plan central. No es un objetivo en sí mismos. Por eso no podemos decir que lo más importante es la salvación. Eso se nos tiene que quitar de nuestra mente, que lo más importante es la salvación. Eso es como cuando usted le pone y dice, mire, vaya, coja ya ese, no sé, supongamos que al otro lado hay un tesoro. Eso es el final de todo. Entonces usted durante ese recorrido, usted hace todo, lo tumba todo lo que quiera y hace todo lo que quiera para poder llegar a eso. Porque lo tomó como punto central. Y llegó allá y dijo, aquí estoy, entréguemelo. Y dije, pero es que esto no era el punto central. El punto central era la dejad con Dios. O sea, en este punto de nuestras vidas, lo principal, antes que la salvación, es ser un dejad con Dios. Porque si no voy a pasar por encima del que se me antoje para poder llegar a la salvación. ¿Qué están haciendo las religiones? Y nosotros no podemos tener un pensamiento religioso. Ese es el galardón. Pero lo principal, la dejad con Dios. Por eso no podemos decir que lo más importante es la salvación, como insisten tantas denominaciones o religiones. Sin duda es una parte importantísima, pero esto es solo una parte. Entonces vemos que en Bereshit contiene lo que podemos llamar el meollo de la cuestión de las Escrituras, porque aquí es donde se nos habla acerca de las cosas que sucedieron, que motivaron todo lo que estamos viviendo. No se trata ni de fábulas, ni de mitología, ni mucho menos de simbologías, sino de hechos históricos que fueron las causas por las cuales la creación y nosotros estamos como estamos. El desarrollo de este plan lo vemos a lo largo de todo el resto de las Escrituras, pero en Bereshit, en el principio,
es donde encontramos los personajes y sus acciones y motivos. Los personajes principales de este drama son, ¿quiénes? Yahweh, Elohim, el hombre representado por Adán y Eva, Satanás, los malajim. ¿Quiénes eran los malajim? Los ángeles y Yeshua HaMashiach. Principales. La presencia de Yeshua es manifiesta en el hecho de que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Pero a medida que avancemos lo veremos por todas partes, aun cuando no se mencione de manera directa. Desde el comienzo, de piedras vivas hasta hoy, grande han sido el mover del Rúa y su revelación. Y es por ese motivo que esta serie de Bereshit está siendo reescrita en ciertas partes a la luz de esas nuevas revelaciones. Lo que se está enseñando de Bereshit acá, lastimosamente muchos no lo han podido entender. Y por eso ven que los puntos centrales para ellos son otros. O sea, la prioridad para muchos son otras cosas, pero no Yahweh. Por eso Dios está reescribiendo y nos está dando la oportunidad de que nosotros podamos tener este tesoro tan grande para poder reescribir nuestra mente. O sea, nos está formateando algo que de pronto creíamos, pero que ahora Dios las está mostrando mucho más visibles. Y también por este motivo comenzamos por una serie de conceptos básicos que es necesario entender e incorporar para entender las cosas como verdaderamente son. Así que es indispensable que comencemos por el planteo acerca de la identidad, acciones y consecuencias realizadas por el personaje llamado Hasatán, el opositor, el adversario de Yahweh, para poder alcanzar una comprensión cabal de las Escrituras. Es necesario que eliminemos viejos conceptos, malos hábitos e interpretaciones incorrectas para poder entender mejor el desarrollo completo de las Escrituras. En Bereshit se nos plantea el comienzo y se nos habla de los tiempos anteriores, de causas y motivos y del por qué Yahweh levantó su plan, y eso haremos en todo lo que vamos a tratar de aquí en adelante. Pero el tema principal de lo que nosotros debemos de aprender acá es ser uno con Dios, ser uno con Yahweh. Y eso es lo principal. ¿Listo? Ese es el punto donde nosotros tenemos que darle. ¿Sí? Ese es el punto central de la Torá. En que Dios quiere ser uno con nosotros como en el principio. Le damos gracias a todos los que se conectaron a través de nuestra canal de YouTube, Comunidad Llama de Fuego para las Naciones. Que el Padre siga bendiciéndolos cada día, que nos siga llenando de ese amor, de esa paciencia, de todos los frutos del Ruach HaKodesh, para poder entender también el plan perfecto de Dios y en los tiempos en los cuales estamos. Les bendecimos grandemente, les enviamos un gran abrazo desde la Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Bendiciones y shalom.